Vive Dios. Dios me los bendiga, mis amados. Cuando yo comencé en el cristianismo, yo cometí muchos errores por falta de conocimiento. Tenía muchas ignorancias. Entonces yo leía la Biblia y la aplicaba en la letra. La Biblia tiene muchos mandamientos y muchas cosas que uno tiene que obedecer. Pero tú tienes que saber aplicar eso dirigido por el Espíritu en la situación que tú estás viviendo en este tiempo actual. Eso no quiere decir que hay cosas en la Biblia que uno no tiene que obedecer. No, es que hay que obedecerlas guiados por el Espíritu. O sea, aplicando la guianza del Espíritu a la obediencia que tú estás manifestando a ese mandamiento. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nos tenemos que separar de ciertas personas. Gente que dicen que son hermanos, pero practican ciertos tipos de pecado. Adulterio, fornicación, mentira, avaro, amor al dinero. Bueno, hay una lista de cosas en 1 Corintios capítulo 5 que la Biblia nos manda. Con el tal ni aún comas. No te sientes ni a comer con el tal. Ok, eso está escrito ahí. Entonces yo lo que hacía es, vamos a decir, por ejemplo, si eso sucedía, que yo encontraba a alguien que se decía ser hermano y cometió una de esas cosas, pues yo, sin preguntarle a Dios, me levantaba de ahí y me iba. Obedecí el mandamiento, pero ni siquiera le pregunté a Dios cómo hacerlo. Ni siquiera respeté a Dios suficiente como para consultarlo a Él primero, como hacía el rey David antes de ir a las guerras. Fíjate que el rey David era un hombre que era guerrero, era un rey. Los reyes están obligados a pelear guerras, porque si no le quitan el reino. Sin embargo, había momentos donde el rey David era confrontado por otros ejércitos, amenazas que habían de parte de otras naciones, y él lo primero que hacía era que se iba a consultar a Dios. La Biblia dice que se iba a consultar a Jehová. Eso es lo que todos nosotros debemos de hacer en toda situación espiritual. Hay momentos en nuestra vida donde tú te das de cuenta que algo está mal, algo es antibíblico, y la Biblia a veces te tiene hasta una directriz en qué es lo que tú tienes que hacer. Pues de la misma manera que David como rey de Israel tenía una directriz de proteger a Israel y pelear contra sus enemigos, pero él antes de hacerlo buscaba la voz de Jehová. Lo mismo nos toca a nosotros. Fíjate que David era un hombre con un corazón conforme, que él era conforme al corazón de Dios. Esa era una cualidad tremenda que él tenía, que yo no tenía en mi infancia en el Evangelio. Yo quiero leer acerca del mismo David en Primera de Samuel, capítulo 18. Y la razón que estoy trayendo esto es porque tenemos que aprender que hay momentos que Dios va a querer que nosotros estemos en una situación de la cual Él no se agrada. Tú puedes estar en una congregación, en una iglesia, donde las cosas se están haciendo mal. Entonces tú tienes la opción de salir corriendo de ese lugar por causa del celo que tú tienes por la palabra y las cosas de Dios. Y tienes Biblia que te va a respaldar. Pero eso no quiere decir que lo hiciste bien, porque no consultaste a Dios. A lo mejor Dios tenía una forma en la cual tú debías haberte conducido en esa situación.
una forma para salir de ahí, una forma en particular, no simplemente que te levantes y te vayas, esta gente está perdida, yo me voy de aquí, como hacía yo. Aleluya, perdóname, Padre. Uno tiene esa opción, ¿verdad? Eso va a estar delante de uno. Uno puede decidir a irse y tiene Biblia que te vaquee, pero también uno puede decir, espérate, no vaya a ser que Dios quiera hacer algo aquí conmigo o a través de mí para arreglar este asunto o para reprender este asunto o para enderezar a alguien que está torcido aquí o quién sabe para qué. Solamente Dios sabe. Por eso es que hay que consultarle a Él, porque solamente Él sabe, tú no sabes, yo no sé. Nosotros simplemente en nuestra inmadurez, en nuestra infantilidad, niñez espiritual, lo que decimos es, no, aquí hay un mandamiento que dice que yo no puedo estar contigo, porque tú eres un fornicario. Eso es lo único que sabemos, pero no sabemos el misterio espiritual que a lo mejor Dios tenga para esa situación, la forma en que Él quiere que tú lo bregues, la forma que tú quieres que tú te desates y te manifiestes para cumplir ese mandamiento que te separe. Mira lo que dice aquí, 1 Samuel capítulo 18. Tengan en mente, esto que voy a leer, esto es en un tiempo cuando Saúl era enemigo de David. El reino que estaba establecido en Israel no era la voluntad de Dios. El pueblo estaba mal y en contra de la voluntad de Dios por haber pedido un rey. El rey que estaba en realidad no era el deseo de Dios que estuviera ahí. Dios lo puso porque el pueblo se lo pidió, pero era en contra de su voluntad espiritual. Ya hay en el pueblo, imagínate que esto es como decir en la iglesia, un desorden espiritual terrible. Dios estaba enojado. El profeta de aquel tiempo, que era Samuel, estaba también enojado. Sin embargo, el profeta se puso a hacer lo que Dios le mandó, aunque él sabía que no era la voluntad de Dios. Poner a Saúl como rey, el profeta lo puso como rey, porque Dios lo mandó ponerlo como rey. Mira qué misterio. El profeta sabía que eso no es la voluntad de Dios, pero se sometió a la guianza. Y David hizo lo mismo que Samuel, porque eran hombres no solamente ungidos por el Espíritu, pero dirigidos por el Espíritu en medio de toda esa situación. Había un desorden terrible en el pueblo de Dios. Y Samuel y David, los dos se sometieron a algo que no parecía de Dios. Bueno, y no solamente que no parecía de Dios, es que no era de Dios. No era de Dios que el pueblo pidiera ese rey, no era de Dios que Saúl reinara, no era de Dios que el pueblo estuviera establecido y formado en una forma de un reino mundano. Sin embargo, Dios lo permitió con un propósito y Samuel se sometió a ese propósito y guianza del Espíritu y David también, Saúl no. Y el pueblo no. Pero los dos, Samuel y David, permanecieron dentro de ese desorden espiritual, un desorden antibíblico, se mantuvieron ahí. 1 Samuel 18, 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Ponle atención a esa palabrita, prudentemente. Ese hombre tenía inteligencia. Él estaba vigilante y cuidadoso, cauteloso en cómo él se movía. Él era prudente en hacer todo lo que Saúl le mandaba. Eso es como decir que tu pastor está mal delante de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Dios no está con él. Pero tú como quieras, como sabes que Dios te quiere ahí,
tú te mantienes bajo la orden de tu pastor. Y mira que yo no creo en eso de uno someterse a los pastores que están en la carne. Yo he predicado acerca de eso. Eso de someterse a los pastores también tiene que ser en el espíritu. Tú no puedes someterte a cualquier pastor, porque hay pastores que están en la carne y te pueden guiar hasta el mismo infierno. Entonces, ¿cómo tú vas a someterte a un pastor así? Eso no tiene sentido de Dios. Pero es un tema para otro día, ya yo lo he tocado. Si quieres, búscalo ahí en YouTube. Yo tengo videos acerca de eso. Someterse a un pastor. Creo que se titula Someteos a vuestros pastores. Pero aquí lo que estamos hablando es de uno someterse a un hombre que Dios ha puesto en un puesto por causa de uno conocer la voluntad de Dios, que es que uno esté ahí. Y que uno conoce que la voluntad de Dios es que uno se someta ahí. Aunque ese hombre está mal. Aunque esa iglesia está mal. Ese pueblo. Yo quiero que tú pienses que el pueblo de Israel completo en aquel tiempo es como decir hoy nosotros la iglesia. O sea, tú estás en una congregación local. Piensa que ese es el Israel que le pidió a Dios un pastor incorrecto. Y ese pastor está ahí. Entonces, Dios vino y te hizo un llamado a ti. Tú estabas en tu casa, otra iglesia, otro lugar, buscando una iglesia donde congregarte, yo no sé. Y de allá Dios te dijo, vete ahí. Y cuando tú llegas ahí, tú te encuentras con ese despelote. Perdonando si la expresión suena vulgar. Tú te encuentras con ese desorden. Es una palabra que está en la Biblia. Vamos a usar esa. Tú te encuentras con ese desorden. Entonces, si eres inmaduro en el espíritu, tú vas a ver el desorden, te vas a paniquear, te vas a turbar y vas a salir corriendo. Y tú vas a decir, no, esto no es bíblico. Esta gente está fuera de orden, esto no es de Dios, es imposible que Dios me quiera aquí. A lo mejor yo escucho una bojara allá atrás. Estate tranquilito, estate tranquilita. Todavía no entendemos los misterios de Dios. Cuando tú veas ese desorden en un lugar nuevo que tú vas o un lugar que tú estabas, todo estaba bien y ahora se desordenó. Templanza, calma y control. Lo primero es llamar a la torre de control. Hello, sí, aquí está Pedrito. Con Dios, por favor. Sí, padre, aquí hay un revolú tremendo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tú quieres que yo haga? Ah, ok, gracias, Señor. Entonces, lo que tú recibes de Dios, tú lo chequeas con las escrituras. Y tú puedes ver, ok, esto que Dios me dijo que yo hiciera es similar a lo que hizo David en el tiempo de Saúl. Es como decir, el pastor de David estaba desechado por Dios. El pastor de David estaba siendo atormentado por demonios. El pastor de David trataba de matar a David con una lanza. Pero con todo y eso, David se quedaba ahí porque Dios le había dicho, quédate ahí porque yo voy a hacer algo contigo ahí, pero todavía no es el tiempo. Algo que tú no conoces. ¿Tú sabes por qué David tenía que quedarse ahí? Porque David iba a heredar el reino de Saúl. Pero si David llega a salir corriendo de ahí, ¿lo hereda o no lo hereda? Eso es una pregunta que te la dejo a ti, porque yo no sé la contestación. Yo sé que Dios causa que las cosas sucedan. Cuando Él quiere que sucedan, Él va a causar que sucedan. Pero es una pregunta para nosotros. Si tú te sales de donde Dios te puso o donde Dios te mandó, donde Dios te quería,
¿Se llegará a cumplir el propósito de Dios que tenía contigo en ese lugar? ¿Se llegará a cumplir el propósito de Dios en tu vida si te sales de tu lugar? El hombre que se va de su lugar es como el ave que deja su nido. Es como un pájaro que deja su nido. ¿En dónde se va a refugiar una ave que dejó su nido, que no tiene nido? Pues así es el hombre que deja su lugar. ¿Cuál es su lugar? El lugar donde Dios lo puso. El lugar donde Dios lo quiere. Ese es el lugar donde tú tienes un nido de parte de Dios, un refugio, un lugar seguro. Ahí tú estás seguro por más desorden que haya en ese lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué entonces qué te toca hacer mientras tú estás en medio de ese desorden terrible? Tienes que hacer lo que hizo David, versículo 5 otra vez. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente. Eso número uno. Donde quiera que aquel pastor desechado por Dios, que los demonios lo atormentaban, donde quiera que ese pastor, que básicamente mi hermano, estar en una condición así, olvídate. Pero donde quiera que ese pastor le decía a David, mira, vete para aquí, vete para allá, David lo hacía. ¿Estás dispuesto tú a someterte a tal disciplina espiritual? Eso es una disciplina espiritual terrible. Eso es lo que se llama templanza de Dios. Él lo hacía y se portaba prudentemente. Hacía todo bien, en orden, conforme a la voluntad de Dios. Se esforzaba, lo hacía diligentemente. Y cada día, si tú sigues leyendo en el capítulo 18, que te recomiendo que lo leas después, para que te alumbre más este tema, cada día su testimonio crecía delante de Saúl y delante de los hombres, y su nombre alcanzaba renombre. Dice a lo último del capítulo 18 que su nombre se hacía ilustre. ¿Qué quiere decir eso? Que recibía gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque era bien inteligente y era tremendo guerrero. No, mi hermano, porque se mantuvo en la voluntad de Dios. Y estando en la voluntad de Dios, se esforzó a ser prudente y obediente, sometido, obediente a la voz del Espíritu. Tú ves, esa es la diferencia bien grande que hay entre la mayoría del pueblo de Dios del viejo pacto y el verdadero pueblo de Dios del nuevo pacto. En el viejo pacto había un montón de pueblo de Dios que lo único que sabía hacer era someterse a la letra de los mandamientos de la ley. Ah, aquel pecó, hay que matarlo. Punto y se acabó. Pero a Jesús le vinieron a hacer la pregunta. Mira, esta pecó. Hay que matarla. Jesús la mató porque la ley decía que había que matarla. Jesús se sujetó a la guianza del Espíritu. Que en aquel momento entraba el reino de Dios. Ya la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces se predica el reino de Dios, el cual fue establecido por Jesucristo y estaba siendo establecido en aquel momento. Él, dirigido por el Espíritu, sabía que no era el momento de aplicar la ley y los profetas, sino que era el momento de establecer el reino de Dios. Y por eso no la perdió. Porque no era el tiempo, el momento de aplicar la ley a esa mujer. Era el momento de ayudarla a ella, de hacer que el mundo entrara en el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Había que entrar en él. Y Jesucristo lo que estaba era llamando a todo el mundo para que entre.
¿Ve? Él estaba siendo dirigido por el Espíritu y supo aplicar la palabra en su tiempo apropiado, en su sazón. Los hombres, nosotros los hombres, especialmente cuando somos inmaduros en Dios, no detectamos las sazones de Dios, el tiempo de Dios. Y vuelvo y repito, esto no quiere decir que hay versículos que uno los va a obviar, desobedecer. No, 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 no. Eso que Jesús hizo es porque la ley era hasta Juan. ¿Me entiendes? Ahora se estaba aplicando otra cosa, ya, no, ya estaba sucediendo una transición. Cristo no rompió la ley. So, nosotros tenemos un nuevo pacto con leyes y reglas también. Tú no puedes violar esas leyes y reglas. Lo único que lo que te estoy diciendo ahora mismo es que tienes que ser como el rey David, que era dirigido por el Espíritu. ¿Cómo? En aplicar estas leyes y reglas y mandamientos que tenemos. Tú no lo aplicas a tu manera. Tú lo aplicas con la guianza de Dios. Por eso es que te dije ahorita, sí, la Biblia dice que te separes de ciertas personas. Pero ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer a lo loco? ¿Lo vas a hacer como a ti te da la gana? ¿Lo vas a hacer como a ti te parece correcto? ¿O vas a ser espiritual y le vas a preguntar a Dios? Tú ves, el pueblo de Dios está necesitado de este tipo de conocimiento. Lo que pasa es que este conocimiento no se adquiere sin madurez. Uno tiene que avanzar a madurar para entender este tipo de cosas, porque si no, uno anda por ahí como yo andaba antes, corriendo de iglesia en iglesia, congregación en congregación, ministerio en ministerio, apartándome de este, apartándome de aquel, cualquier cosita que yo veía mal con alguna persona, rápido me separaba, me disgustaba, me desilusionaba con los hermanos porque le veía alguna falta. Al principio estaba bien contento con ellos, decía para arriba, para hermano, para adelante, vamos con Dios, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar, y estaba con ellos y para adelante, y el momento que yo le veía una debilidad, me tengo que separar de este, porque es carnal. Ay, mi hermano. En una ocasión yo me fui de una iglesia de la noche a la mañana. Tenía la llave del templo. El pastor quería hacerme parte de la congregación, envolverme, que yo lo ayudara. Él necesitaba ayuda. Había muchos hermanos necesitados ahí. Yo en realidad no tenía otra congregación donde ir. Llevaba poco tiempo ahí, todo iba bien, hasta que él me dijo que iba a hacer una cosa. Y era algo que, bíblicamente hablando, estaba mal. Pero yo no les di oportunidad a ese hombre de explicar nada, de hacer nada. Yo le dije, mi hermano, si usted hace eso, olvídese de mí, usted no me vuelve a ver aquí. Pues, ¿qué sucedió? Como un mes después, no sé, alguna semana, viene donde mí, hermano, tuve que hacer aquello que yo le dije, que si esto. Él vino como humildemente donde mí a confesarme. Él no tenía que hacer eso, él era el pastor. Yo era nuevo a ellos, que llevaban varios meses. Pero parece que él me respetaba y me apreciaba. Y él vino donde mí a confesarse, como para incluirme en las decisiones. La primera vez yo creo que él en realidad me estaba pidiendo hasta permiso. Como, no permiso, consejo, quién sabe. Mi opinión. Él no tenía que hacer eso. Ese pastor le estaba demostrando una humildad terrible, tremenda, que pocos pastores tienen. Sin embargo, cuando él hizo lo que hizo, como yo sabía que en la Biblia decía que eso estaba mal, el segundo que lo hizo, patitas, ¿para qué te quiero? Le dije en la cara, bueno, pastor, saqué las llaves de mi bolsillo, la saqué del llavero, se la puse en la mano, tenga, yo eso no te lo puedo apoyar, goodbye. Y más nunca lo voy a ver, lo volví a ver ese pastor. Mi hermano, así no es que se brega. A menos que Dios ya te haya advertido, mira, si este hombre hace esto, vete. Pues ya tú tienes la guianza del Espíritu. Pero lo que uno debe de hacer es respetar a Dios. ¿Y cómo uno respeta a Dios? Pues tú te guías por Él. Tú no haces lo que tú piensas.
Uno no hace lo que uno piensa que está bien. Uno consulta a Dios. Señor, mira lo que ha pasado aquí. Mira lo que este pastor me ha dicho. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué tú quieres que yo haga? Hablo con él. Eso es una opción que Dios te puede dar. Hablo con otros hermanos, hacemos una reunión. Esa es otra opción que Dios te puede dar. Me pongo a orar y a ayunar para que Dios rompa esa cosa que se hizo ahí. Para que Dios la deshaga. Me pongo a orar y a ayunar para que Dios le cambie el corazón al pastor y vuelva y piense y recalcule y diga, espérate, yo cometí un error. Y él cambie las cosas, retorne para atrás. Hay muchas cosas que Dios puede que quiera que tú hagas. O quién sabe, y si Dios te dice a ti, no te vayas, porque ahora a él lo voy a quitar y yo voy a traer a otro que es mejor que él, y con él tú vas a poder trabajar y yo voy a hacer algo aquí. No sé. Lo que yo quiero que tú veas es que hay multitud de opciones que Dios puede tener en su misterio de cómo Él trabaja. Y tú no las sabes, yo no las sé. Y por eso tenemos que ser templados y esperar. No movernos a la ligera. Y mientras Dios te tiene en un lugar o en una situación, no tiene que ser un lugar físico, puede ser una situación, puede ser en el trabajo, en la iglesia, en tu hogar, en tu casa, no sé, en lo que sea. Mientras Dios te tiene ahí, si tú sabes que Dios te quiere ahí, no te muevas a lo loco. No te muevas sin consultar a Dios. Mantente ahí, aunque las cosas sean un desorden. Eso no da la opción a que tú te vayas de ese lugar sin consultar a Dios. David, dice la Biblia, primera de Samuel capítulo 18, David hacía todo lo que Saúl le mandaba. Y yo quiero que tú tengas en mente el panorama donde vivía David. Él vivía en sujeción, bueno, él estaba sujeto a Dios, pero en lo físico, en lo natural, él, vamos a decir, estaba trabajando para un hombre que lo quería matar, a un hombre que no tenía a Dios, a un hombre que Dios había desechado, a un hombre que estaba ejerciendo un ministerio fuera de la voluntad de Dios, a un hombre al cual Dios le enviaba espíritus malos que lo atormentaran. Ese hombre era un desastre. Como quien dice, ese pastor era un desastre. Y David estaba con él. Y David le obedecía. Y David salía y hacía las guerras por él y para él. Porque porque David sabía que esa era la voluntad de Dios. Dios quería que David saliera y hiciera esa queja. ¿Por qué? Mira lo que Dios estaba haciendo con David. Dios lo estaba poniendo en gracia con el pueblo y con los hombres para que finalmente terminaran aceptándolo a él como rey. Mira cómo Dios está situando las piezas de este rompecabezas. Pero si David se sale de ahí, él daña lo que Dios está haciendo. Todo esto lo planificó Dios, que David estuviera ahí. Y mientras David estuviera ahí, Dios estaba preparando el reino que le daría a David. Y además Dios estaba preparando el carácter de David. Dios le estaba dando experiencia a David en batallas y guerras. Dios le estaba dando experiencia a David en templanza, en amor, en misericordia, en respeto hacia un ungido,
aun cuando ese ungido está desechado por Dios. Ese hombre trató de matar a David y sin embargo David tuvo la oportunidad de matarlo. Le cortó un pedacito. Mira, para que sepas, te pude haber matado. Esto es prueba que yo te amo. No tengo nada en contra de ti, mi enemigo. Igualito que Jesús. Así es que debemos de ser nosotros. Pero cuánta templanza y cuánta madurez se necesita para nosotros llegar ahí. Nosotros andamos brincando de congregación en congregación, causando problemas, peleando los unos con los otros, en contiendas, en divisiones, peleando sobre versículos, interpretaciones, peleando sobre doctrina, peleando sobre cómo se debe de hacer el culto, cómo se debe de cantar, qué instrumento se debe usar, qué instrumento no se debe usar. ¿Quién? Mire, mi hermano, peleas y peleas entre hermanos. Como un tema que predicó un hermano, guerra entre hermanos. Eso es lo que divide el reino y eso es lo que no permite que el reino prospere y eso es lo que no permite que nosotros maduremos suficientemente para llegar a la estatura de un varón perfecto como iglesia de Cristo. Esto de David lo mismo lo vivió Jesucristo. Fíjate bien, medítalo después. Como predicó un americano que dijo, Jesús fue a la iglesia. Me interesó escucharlo cuando escuché ese tema. ¿Tú sabes de qué él habló? Él dijo que Jesucristo, con todo el discernimiento que tenía, sabiendo que esos hombres que iban a la sinagoga, muchos de ellos eran malvados, que estaban llenos de pecado y de maldad, que no tenían a Dios. Sabiendo todo eso, Jesús se congregaba en esas sinagogas con ellos todos los sábados, como era su costumbre. Y tú te imaginas a Jesucristo con toda esa revelación que él tenía, que desde los 12 años podía hablar con los maestros de Israel. Se sentaba en esa sinagoga a escuchar a un hombre natural, a un hombre que quién sabe era pecador, hablar y enseñarle a él. Y él mientras estaba sentado ahí, él discernía el pecado de aquel, el pecado de aquel. Jesucristo sabía lo que estaba en los corazones de los hombres. Jesucristo escuchaba los pensamientos de las personas. Ese era el nivel, el discernimiento espiritual que él tenía. Él podía escuchar cuando un hermano en la sinagoga hablaba mal de él. En el mismo medio del culto. Él lo escuchaba el corazón, el pensamiento de ese hombre, Jesucristo lo escuchaba en su corazón. Cuando escuchaba, ese Jesucristo es nacido de fornicación. Él lo escuchaba, él lo sabía. Y él, mira, se quedaba ahí sentadito tranquilo, cogiendo la escuela bíblica. Que no le podían enseñar nada, que le podían enseñar a esa gente, no sabían nada, comparado con él. Él tenía la revelación, él era la revelación encarnada. Y sujeto ahí, sometido ahí. Jesús fue a la iglesia. ¿Podemos hacer eso nosotros? Escuchando los pensamientos de los hermanos cuando hablan mal de nosotros. No, nosotros nos alteramos. ¿Pero por qué? Si nosotros también hablamos mal de ellos. Y tú lo sabes. ¿Acaso tú nunca hablas mal de nadie? Por lo menos lo piensas. Que ta. Algo mal has dicho de alguien. ¿Cómo tú crees que esa persona se sentiría si él llega a escuchar, discerniendo en el espíritu, lo que tú dijiste en tu corazón? Sentiría mal. Pues si tú lo escuchas de él, si Dios te deja discernir que alguien piensa mal de ti, no te alteres. Ora por él. Ora por ella. Sé como Jesús. Jesús escuchaba esos pensamientos y él se quedaba tranquilito. Y quién sabe, después que se acababa el culto allí en la sinagoga, Jesús iba donde esa persona y le decía, ¿puedo orar por ti? Necesitas algo, te hace falta una compra, necesitas dinero. Ven a casa, que te voy a dar algo de comer.
Quién sabe, tenía que llevarlo a la casa de la May porque él dijo que no tenía donde recostar su cabeza, pero ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Esa es la estatura de un varón perfecto. Eso es perfección. Mi hermano, la perfección bíblica es entrar en el amor perfecto, en la caridad. Cuando tú entras a ese nivel del amor, eso es lo que Pablo dice, os muestro un camino más excelente. El amor. El amor todo lo soporta, todo lo puede, todo lo sufre. No es vanaglorioso. Y por ahí sigue la lista que ni me acuerdo de tantas cosas que dice acerca del amor. Cuando tú tienes todas esas cualidades, que son las cualidades del amor, eres perfecto en Dios. Así que vamos a dejar de estar con tanta guerra, tanta división, tanto pleito en medio de esta temporada donde las iglesias han sido sacudidas de tal manera que muchas ni siquiera existen ya, han dejado de existir. Montones de personas dejaron de ir a la iglesia hace más de un año y no han vuelto. Las iglesias están decaídas. Las iglesias están débiles. Las iglesias, nosotros como iglesia de Cristo hemos dado un muy mal testimonio durante todo este tiempo que ha estado esta enfermedad corriendo por esta plaga. Hemos dado muy mal testimonio. Nos hemos portado de una manera no espiritual para nada, cogiendo todos, asustados todos, no sabiendo qué hacer, división, pleito, no dando buen testimonio. Entonces, en medio de esto, lo peor que debemos de hacer es seguir con nuestros pleitos y divisiones. Vamos a ordenar nuestras vidas primero. Si tú llegas a crecer en madurez espiritual, entonces vas a poder ser como David y como Jesús. Poder estar en medio de cualquier desorden, cualquier tormenta que haya en el mundo o en la iglesia y permanecer en paz. Como Jesús en la barca, en medio de la tormenta, en paz. Todos los otros hermanos desordenados, preocupados, turbados, volviéndose locos. Y Jesús, tranquilito. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Busca templanza y siempre busca la guianza de Dios para tus decisiones, especialmente las decisiones que tienen que ver con la obra de Dios. Espero que esto te hable y que esto te edifique, especialmente a los hermanos que tienen mucho celo por la obra de Dios, porque nosotros somos los primeros que nos escandalizamos cuando vemos algo mal en la iglesia. Pero hoy hemos aprendido que aunque algo esté mal, no es tiempo de escandalizarse, es tiempo de buscar la dirección de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.